Hay que decir que el mundo está en una expectativa, está en un estado de incertidumbre por lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán, dos países, dos miembros de la Sociedad de las Naciones, como era antes el nombre de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Irán, que fue parte de la antigua Persia, los que estudiamos la prehistoria de la humanidad y la parte de la historia, conocemos lo que era Persia, que después se dividió en dos naciones o en dos países, lo que es hoy Irak e Irán. Yo recuerdo, y mi papá era un hombre muy culto, leía bastante, aunque no cursó avanzados años de escolaridad formal. En los años 80, durante la guerra de los 8 años entre Irán e Irak, imagínense dos pueblos hermanos metidos en una guerra sangrienta para tratar uno de aniquilar al otro o de imponer su supremacía. Y le dábamos aquel seguimiento a través de la prensa, a través de los reportes de los medios internacionales. Teníamos un mapa mundi para poder ubicar geográficamente las ciudades que eran bombardeadas, las poblaciones que resultaban lesionadas o atacadas. Y era una oportunidad para un niño entender un poco el planeta y la humanidad, porque era una guerra entre hermanos. Era una guerra que al final de cuentas lo que hacía era activar la industria armamentista y los grandes mercaderes, Estados Unidos y Rusia, que fueron los grandes beneficiarios de esa guerra. Digamos que es una guerra provocada por imperios para que dos fuertes que no son tan fuertes como los imperios terminen agotando sus recursos y al final imponiendo un atraso. Donde hay guerra hay atraso. Yo debo decir que la Segunda Guerra Mundial costó millones y millones de vidas y además de las vidas humanas que se perdieron, poblaciones diezmadas, fue un tiempo, y hablo de las dos guerras, la primera y la segunda, fue un tiempo o fueron tiempos en que la producción se fue al suelo, en que el campo dejó de producir porque los campesinos estaban en la guerra, en que las industrias dejaron de producir porque los obreros estaban en las guerras y que los países estaban solo atentos a esa participación activa en sus respectivos ejércitos. Al fin de las cuentas, cuando volvió la paz, volvió el progreso de la humanidad. Europa se reverdeció, Europa se levantó, Estados Unidos pudo desarrollarse como país capitalista y al mundo le fue mejor en paz. Bueno, pues desde 1948, cuando se oficializó la paz en el mundo, cuando se creó el Estado de Israel como parte de las negociaciones para poner término a la Segunda Guerra Mundial, cuando se dividió Alemania en dos, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, como parte de los acuerdos, cuando se consolidó el conjunto de naciones que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En fin, todos estos cambios que experimentó la humanidad, al fin de cuentas resultaron para bien, por la paz, por la economía, porque después incluso el turismo se desarrolló, que es una de las cosas que nos ha beneficiado a nosotros. Y gente de todo el mundo coinciden en lugares como el nuestro, o en Estados Unidos, o en Irán, o en Irak, o en Israel, o en Alemania, etc. El mundo en paz es un mundo mejor. Lo que vemos ahora es la tensión en el mundo, lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo China ahí en una expectación y en una gestión de contener un poco la beligerancia de estos dos países. Irán es un país petrolero con unas riquezas enormes, pero además tiene una industria en desarrollo que ha sido refrenada por las potencias para poder ellos mismos desarrollar armas nucleares. Lo que ha dicho ahora el gobierno de Irán es que va a continuar con
con los experimentos para desarrollar su industria armamentista a niveles extremos. Y lo que ha dicho Irán es que va a vengar la muerte del general que fue atacado y asesinado por un dron gestionado por el ejército de los Estados Unidos. A todo esto, un accidente aéreo en la madrugada de hoy, 178 vidas hasta ahora contadas se perdieron en ese accidente en el espacio aéreo de Irán, una coincidencia en el momento en que se producen dos ataques a objetivos de Estados Unidos en Irak por parte de Irán. Entonces viene este accidente como parte de las represalias y malquerencias. Irán ha dicho que no le va a entregar a la empresa fabricante del avión, el Boeing 737 accidentado, no le va a entregar la caja negra. En fin, es un afán por dañar, por no querer colaborar uno con el otro, sino todo lo contrario, por amargarse la existencia. ¿Y Estados Unidos qué? ¿Y qué nosotros, que estamos en el contexto de Estados Unidos? Estados Unidos es nuestro principal aliado económico, comercial, cultural. La gran influencia de la cultura dominicana de las últimas 4 o 5 décadas la llevamos fuerte de Estados Unidos. El dominicano, si abren puertas para donde quiere ir, es hacia Estados Unidos. Todos tenemos a alguien en Estados Unidos. Entonces, en esta guerra, en este conflicto, llevamos parte con Estados Unidos, ni modo que resulte ser con Irán. Aunque hay gente que se vuelve romántica y ve las cosas en función de quién agredió a quién y quién es el bueno y quién es el malo. Nuestro socio es Estados Unidos, nuestro padrino es Estados Unidos. Todos tenemos algún interés con Estados Unidos. Esa es nuestra realidad. No quisiéramos que este conflicto bélico exista, pero si tenemos que tomar parte, Estados Unidos es nuestro aliado. Entonces, esos grupos que uno escucha y en las redes a veces están muy activos, tratar de poner las cosas en contra de los Estados Unidos. Ellos son un imperio, como lo es China, como lo es Rusia, como lo es Alemania, como lo es Francia, como lo es el Reino Unido. Ellos son los fuertes, los que dominan las principales economías del mundo, los que dominan la industria armamentista, los que dominan el petróleo, el comercio petrolero. Francia tiene muchísimas propiedades en el mundo petroleras y de oro. O sea, dominan los minerales a gran escala, en gran dimensión. Nosotros tenemos una mina de oro. Ahora, ¿de quién realmente es la mina de oro? Usted se preguntará. Y si tuviéramos petróleo, igual preguntaríamos, ¿de quién sería ese petróleo? Parte del petróleo de Irán es de firmas o corporaciones francesas. Y así el oro es canadiense, el oro es alemán, el oro es estadounidense, el oro es inglés, pero no es nuestro. Como no es de Venezuela el petróleo venezolano. Así, por decirlo así. O sea, hay una tendencia a nivel mundial de quienes dominan el mundo a nivel de las armas, a nivel del control mediático, a nivel del control económico, a nivel incluso del control cultural, son los dueños de todo. Ahí viene la teoría de Alfredo Pareto, la relación 80-20. Hay una mala distribución de las riquezas. Los más pobres tienen menos de todo. Los más ricos tienen más de todo. Entonces, esa mala distribución se refleja en todos los aspectos. De modo que hay un contexto internacional difícil, complicado. Hay un estado de tensión que tiene un reflejo económico muy grande. Esto va a afectar el turismo, esto va a afectar las divisas, esto va a afectar el petróleo y sus derivados. Nos afecta en todo a nosotros. Si las divisas se nos complican frente al peso, entonces nuestra moneda tiene menor poder adquisitivo. Si el petróleo sube de precio, el petróleo y sus derivados tienen un efecto catastrófico
en nuestra economía, en nuestro estilo de vida. Si el turismo se debilita, se reduce a nivel mundial, por supuesto que eso nos afecta. Entonces, y si Estados Unidos entra en un proceso de crisis, como se entiende que puede ser ante esta crisis, entonces las remesas se disminuyen. Nos golpean por todos lados. Nos golpean por todos lados. Entonces, ¿qué